Bueno, podemos ir iniciando con la oscilatura de esto, ¿no? Bueno. Compartir la pantalla, claro. Bueno, yo trabajo aquí, creo que el ingeniero igual trabaja en esta pizarra, me parece. Ya, no lo estaba viendo. Para empezar, diodo, que es el primer tema que vieron, si no me equivoco. Teoría respecto a diodos. Ahorita díganme qué tanto saben de diodos, digamos. Antes de haber pasado esta materia, ¿qué tanto sabían de diodos? ¿O es la primera vez que están viendo diodos? Recién en este semestre. Ok. Que empiecen un poquito de teoría, que, repito, sí entra. ¿Okay? Yo les voy a avisar qué partes son importantes, pero igual les quiero comentar acerca de este dispositivo, que es el diodo. ¿Cuál es la utilidad básica del diodo? Lo principal, que solamente deja pasar la corriente en un sentido. Seguramente ahorita ya sabrán que su simbología en circuitos tiene esta forma, ¿no? Que la parte con la raya, digamos, se le llama el cátodo, se lo suele denotar con K. Pueden escribir igual cátodo con C, no hay problema. No es... Y la parte de la izquierda se lo denota con A, digamos, donde empieza la flecha, que sería el ánodo. ¿Okay? ¿Cuál es la funcionalidad del diodo? Bueno, si yo conectase una fuente, tengo que configurar esta pizarra, se me ha desconfigurado, está muy mal. Si yo conectase una fuente de esta forma, ¿okay? Con el positivo donde lo estoy indicando y el negativo en otro lado, y esto lo conectase a una resistencia de valor R, aquí sí va a existir una corriente que va a ir fluyendo, llamémosla I, porque yo lo he polarizado de manera directa. ¿Qué se llama polarizar de manera directa? Es cuando el ánodo está conectado al positivo de la fuente y el cátodo estará conectado al negativo de la fuente. Esto es polarización directa. Voy a escribir aquí. En este caso, el diodo permite el paso de la corriente. ¿Qué pasa cuál sería el otro caso, digamos, que podría existir? En el otro caso, tendríamos la misma configuración de los componentes. Dibujemos el diodo. Solamente que ahora invierto la fuente. Esta es una fuente DC, por si acaso, ¿no? De corriente continua. Bueno, tengo que configurar esta pizarra. La resistencia, el diodo y tengo una fuente. En este caso no va a existir corriente. O sea, si nosotros queremos medir un voltaje entre este punto, ponemos el tester entre este punto y aquí, nos va a medir cero, no va a existir porque no existe corriente, porque está polarizado de forma inversa. Esto es polarización inversa. Cuando el ánodo está conectado al negativo, recuerden que esta parte es el ánodo, y el cátodo está conectado al positivo de la fuente. En este caso no existe. Ahora, ¿por qué no existe? ¿Por qué el diodo funciona de esta manera? Igual como detalle, déjenme decirles que el diodo semiconductor, que es con el que trabajamos, significó una de las revoluciones más importantes dentro del mundo de la electrónica, justamente por esta propiedad de que impide el paso de la corriente en un sentido y la permite en otro. ¿Cómo lo hace pero el diodo? Aquí sí entra un poquito de teoría que va a entrar en el examen, que es acerca de los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. Ya empecemos. ¿Qué es el diodo? El diodo realmente, digamos, si pudiésemos abrir la carcasa, me imagino que ya habrán visto en la imagen del diodo cómo es. Bueno, si abrimos esa carcasa,
nos vamos a dar cuenta de que el diodo no es más que la unión de dos materiales semiconductores. Una pregunta, ¿es muy fuerte la huella de afuera? ¿Me escuchan? ¿Todavía me escuchan? Sí, se escucha. Ok, contar que me puedan escuchar a mí es lo importante. Bueno, el diodo, ¿qué es? Si abrimos la carcasa de cerámica, ¿qué nos queda? Nos va a quedar una unión de materiales semiconductores, se llaman. Llamémosle a este el tipo P y llamémosle a este el tipo N. ¿Cuál sería el semiconductor tipo P? Si me pierden el hilo, díganme, porque esta parte puede ser un poco chipante, pero tienen que saberla. Vámonos un ratito a otra página y ahorita vamos a volver. Bueno, los semiconductores están en su mayoría hechos de silicio. Silicio es un material que su símbolo sería este. Si nos metemos al mundo del átomo, en su banda más externa, digamos, es decir, la valencia que tiene el silicio, si buscan en la tabla periódica, es 4. Eso quiere decir que el silicio tiene 4 electrones en su banda más externa. Tiene 4 electroncitos ahí rondando. ¿Okay? ¿Qué pasa con el silicio? Bueno, cuando dos materiales de silicio se encuentran, ahorita no estoy ni extrínseco ni intrínseco, solamente les estoy explicando esto del silicio. Los átomos por sí quieren llegar al equilibrio. ¿Qué es el equilibrio para un átomo? El equilibrio para un átomo, en el caso del silicio, no sé si es para los demás así, no soy químico, pero en el caso del silicio el equilibrio es que en la banda más externa quieren tener 8 electrones. Pero solamente tienen 4. ¿Qué es lo que hacen entonces los silicios? Bueno, tiene 1 este, tiene 2, tiene 3. El cuarto lo va a compartir. Aquí arribita podríamos hablar que hay otro átomo de silicio que va a compartir otro átomo. Aquí hay otro átomo de silicio que va a compartir. Y pues de esta manera llegan al famoso equilibrio de 8. Aquí hay un átomo de silicio, aquí arriba hay otro átomo de silicio, aquí abajo hay otro, etc. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones. ¿Okay? Es decir, se necesita que hayan electrones libres que puedan circular por donde les dé la gana. En esta configuración ahorita de átomos de silicio, ¿hay electrones libres? Es decir, ¿hay algún electrón que no tenga un par o están todos emparejados? Obviamente ahorita están todos emparejados. Entonces, así como está ahorita, el silicio es un aislante. Porque no tiene electrones libres, están todos en pares. Entonces, aquí pasamos a lo que son los materiales extrínsecos o intrínsecos. El silicio, cuando está en estado puro, es decir, un cristal de silicio puro, es lo que se conoce como un semiconductor intrínseco. ¿Okay? Eso anótenlo porque esa fue pregunta de examen anterior semestre. Un semiconductor es intrínseco cuando se encuentra en estado puro. O sea, no está dopado con nada. Ahorita les puedo explicar el tema del dopaje, pero es eso. Es silicio puro, en palabras sencillas. Este es el intrínseco, lo voy a escribir por acá. Intrínseco. Que el anterior semestre no lo expliqué esto, pero no le di mucha importancia y al final entró al examen. No me esperaba ser el ingeniero, la verdad, pero bueno. Intrínseco, cuando el silicio, el cristal de silicio que se le llama, está en estado puro. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de que nosotros hablamos de un material que bajo ciertas condiciones es un conductor y bajo ciertas condiciones es un aislante. Por eso se le llama semiconductor. ¿Por qué no se le llama semiaislante? Pues no sé qué más bonito decirle semiconductor, digo yo. Bueno, ¿qué hacemos para que el silicio haga su magia, para que funcione como conocemos? Al silicio, digamos, a un bloque de silicio puro, se le añade lo que se conocen como impurezas. Se lo dopa de impurezas. Ese es el proceso del dopado. Para el caso del el silicio tipo N, sucede que se lo va a dopar ¿con qué? Se lo dopa principalmente con fósforo. Okay, aquí dibujemos
un fosforito, un átomo de fósforo, su símbolo es P, o cualquier otro material que tenga 5 electrones en su capa de valencia. Bien, no me acuerdo cuál es el otro, creo que son 3 metales que tienen 5 electrones en su capa de valencia, no me acuerdo bien. Repito, no soy químico. Pero bueno, el silicio tiene 4, eso lo sabemos. ¿Okay? Con otro colorcito dibujamos los electrones del fósforo. El fósforo tiene 1, 2, 3, 4 y va a quedar uno por ahí, ¿no? De nuevo, los átomos van a querer llegar al equilibrio. Se van a ir agrupando de a dos nuevamente. Estos dos se van a compartir. El fósforo va a compartir con el silicio. Por su lado, a la izquierda, si colocamos más fósforo, vamos a ver que todos se van a ir uniendo. Pero en todos los casos, cuando dopamos con un material pentavalente, es decir, de valencia 5, dense cuenta que va a quedar un electrón libre. Siempre. Entonces conseguimos que el cristal de silicio tenga un exceso de electrones. Y no solamente es eso, sino que son electrones libres. No están emparejados con ningún otro átomo. Si hay electrones libres, entonces se pueden mover. Y si se pueden mover, va a existir un flujo de electrones a través de ese material. Este es lo que se conoce como el tipo N. El N es negativo, indicando que tiene un exceso de electrones. Como los electrones para nosotros es la carga negativa, pues de ahí el nombre, ¿no? Este sería el tipo N. ¿Qué es un semiconductor tipo N? Igual, pregunta de examen. Un semiconductor tipo N es aquel que está dopado todo con impurezas pentavalentes, con lo que consigue tener un exceso de electrones en el material. En el material o en el cristal. Los dos son la misma forma de decirlo. ¿Ok? Eso respecto al tipo N. ¿Qué pasa con el tipo P? Bueno, que el tipo P va a ser, tengo mi cristalito de silicio aquí, bueno, mi cristal, que es mi átomo de silicio aquí, con su 1, 2, 3, con sus 4 electroncitos. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser que también se lo va a dopar, pero se lo va a dopar con materiales trivalentes. Es decir, que en su capa más externa tienen 3 electrones. Como por ejemplo el aluminio. El aluminio, vamos con amarillo, es un material trivalente, es decir, solamente tiene 3 electrones para compartir él. Va a tener, pongámoslo uno arriba, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Ok? ¿Qué sucede? Lo mismo, los átomos, cualquiera el que sea, quiere llegar al equilibrio. Entonces va a compartir. Si al lado tiene otro silicio, se van a prestar. Al lado tiene otro silicio, se van a prestar. Al lado tiene otro silicio, se va a prestar. Este silicio imaginemos que igual tiene al lado otro silicio. Tiene otro silicio que comparte. Y otro silicio que le comparte otro átomo. ¿Qué pasa ahora, pero? Bueno, todos ya encontraron sus parejas, pero hay uno que se quedó solito. ¿No? Este de aquí. No tiene pareja. Sin embargo, se supone que ahí debería poder entrar otro electrón. Aquí se genera el concepto que se le llama hueco. Es decir, que igual todos los he dibujado como huequitos, pero lo que me voy es que aquí queda un hueco. ¿Okay? Un espacio en el que debería haber un electrón, pero como ya todos los átomos se han juntado y han compartido los electrones que han podido, pues no queda más, queda ese hueco. Ese hueco nosotros lo vamos a considerar como una carga positiva. Paréntesis, no es una carga, es simplemente que ahí no hay nada. No hay nada. Pero como no es negativo, nosotros asumimos a ese hueco como si fuera una carga positiva. No es un positrón lo que hay ahí, repito, no se confundan. Es simplemente un hueco, su nombre no puede ser mejor. ¿Qué sucede entonces? Cuando existe el flujo de electrones, en el caso de que entre algún electrón a querer hacer el flujo, digamos, a querer moverse por este material, este hueco lo que va a hacer que va a venir el electrón libre de por ahí, digamos que es un cable de cobre esto,
Entonces, ustedes le ponen una diferencia de potencial, este viene con fuerza y quiere moverse. Va a venir por aquí, va a pillar un espacio y se va a quedar ahí. Se va a quedar atrapado porque lo pongo positivo si estos son electrones. Va a venir el electroncito por el cable de cobre, va a querer fluir como el flujo eléctrico, la corriente, va a ver por ahí un hueco y este hueco lo va a atrapar al electrón. Y recuerden que hablamos de un cristal, ¿no? De un material en el que hay millones de millones de millones de átomos. Hay millones de millones de millones de huecos generados gracias al proceso del dopaje. Entonces todos esos electrones que quieren moverse van a ser absorbidos por los huecos y entonces tenemos un material de silicio que se comporta como un aislante, porque va a absorber todos esos electrones que quieren moverse, los va a detener y los va a dejar ahí. No va a existir flujo de corriente a través de ese material. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como el tipo P. Para el examen, ¿cómo podría venir? Un semiconductor tipo P es aquel material semiconductor que ha sido dopado con impurezas trivalentes, como por ejemplo el aluminio, y que por lo tanto tiene una escasez de electrones o, como se lo dice más bien, no se le dice escasez de electrones, tiene un exceso de huecos. ¿Bien? Tipo N le he puesto aquí, si esto es tipo P. Este es el tipo P. Bien, tenemos uno que tiene muchos electrones, uno que tiene poco más, le faltan electrones, tiene huecos. A estos dos materiales, al tipo N y al tipo P, como los hemos dopado, como les hemos metido impurezas, se les llaman semiconductores extrínsecos. Bien, estos son los extrínsecos. O sea que si en el examen les preguntan, ¿el tipo N, un semiconductor tipo N es extrínseco? Sí. ¿Un semiconductor tipo P es extrínseco? Sí, los dos son extrínsecos. Ahorita no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta del examen, pero sé que incluía esta teoría, ¿no? De materiales tipo N y tipo P. Por eso se las estoy dando. ¿Okay? Los dos son extrínsecos. Recuerden, el intrínseco es el silicio puro. Y el extrínseco puede ser el tipo N o el tipo P. Ok. Queda claro lo que es un semiconductor intrínseco, lo que es un semiconductor extrínseco, lo que es un material tipo N, un semiconductor tipo N y lo que es un semiconductor tipo P. Esto tiene que quedar claro para que pasemos a la última parte de teoría de diodos, que es ya el diodo como tal, ¿no? Ahorita solamente hemos hablado de semiconductores. Ahora hablemos de diodos. Como había dicho antes, en realidad los tengo acá. Un diodo no es más que la unión de un material tipo P y un material tipo N. El tipo P, que es el que consideramos positivo, es a lo que le llamamos el ánodo. Pinche bulla, desgracia. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, ánodo cátodo. Bueno, imaginemos entonces que yo conecto esto a una fuente. Por ahora polaricémoslo de manera directa. Ok, aquí va a haber otro detalle que igual los va a chipar, así que repito, si se pierden, díganme. Ahorita lo que les he explicado es tomando la convención que se tiene de manera internacional de que el flujo se produce de positivo a negativo, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado, con lo que hemos trabajado siempre. En circuitos 1 lo hemos avanzado así, ¿no es verdad? Que va de positivo a negativo a la corriente, el flujo se indica de esta manera y bueno, funciona, ¿no? No digo que esté mal, nadie lo dice, funciona. El problema es que este no es el sentido real de la corriente. No importa cuál usen, es decir, van a usar toda la vida la convención, que es esta que conocemos. Pero para explicar esta parte de diodo es necesario que nos vayamos a la realidad. Y la realidad es que el flujo se realiza de negativo a positivo. Esto es lo que sucede en la vida real. Bien. ¿Hace eso algún cambio al momento de hacer mi circuito? No. Solamente sirve para explicar esta parte de diodo.
Para lo demás, aquí en adelante sigan tomando la convención, que es que el flujo va de positivo a negativo. Por ahora, atiéndanme y usemos el flujo real, que es el negativo a positivo. ¿Por qué es necesario hacer esta aclaración en esta parte? Yo voy a polarizar de manera directa, ¿ok? Lo voy a polarizar de manera directa. Bueno, vamos a... Entonces, si yo quisiera polarizar de manera directa, ya estando ya en lo real, yo diría más bien que la fuente ya la conectaría de esta manera, ¿no? No, miento, espera. Ok. ¿Qué pasa si yo conecto una fuente de esta manera? Bueno, recordemos algunos detalles. El primero, el tipo N, ¿qué es lo que tenía? Tenía electrones de más, ¿no? Muchas cargas negativas de más. Aquí sobran los electrones. El tipo P, ¿qué tenía? El tipo P tenía exceso de huecos que estábamos diciendo que los vamos a llamar cargas positivas. No los llamó ni positrones ni positrón, neutrón. Eso. No son positrones, ok, recuerden eso. Son cargas positivas. Ese es el nombre que le damos nosotros. Ok, yo lo polarizo de esta manera. ¿Qué pasa ahora? Positivo con positivo, aquí, ¿qué va a pasar? Esta parte decimos que está cargada positivamente, esta parte está cargada negativamente y también esta parte, ¿no? ¿Qué pasa con signos de igual valor, digamos, de igual... ¿Cómo se llama? Materiales con mismo signo, ¿no? ¿Qué símbolos iguales se repelen, símbolos opuestos atraen? Eso lo sabemos de física 3, creo, ¿no es verdad? Entonces, estos positivos no van a querer fluir para acá, obviamente. Más bien van a querer alejarse. Y todas las cargas positivas se van a acumular en lo que vendría a ser la unión de estos dos materiales, ¿no? Todos los positivos se van a acumular aquí. Aquí se van a venir toditos. Con el negativo igual, ¿no es verdad? Es decir, recordemos, sin cargas iguales se repelen. Entonces, estas cargas negativas igual van a ver que al final del camino hay más cargas negativas y pues se van a repeler. Entonces, todo esto de acá, todos los electrones que estaban aquí esparcidos se van a acumular en ese punto de ahí. ¿Bien? ¿Qué va a pasar en esta unión de acá? Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense que aquí también tenemos positivo y negativo. Aquí va a existir una diferencia de potencial. Bien, aquí va a existir una diferencia de potencial que se va a generar en esta banda, en la banda de unión se llama, o la zona de unión. Y en los materiales semiconductores, esa banda de unión va a producir un voltaje ahí. Es porque, digamos, positivo de un lado, negativo del otro, y va a existir ahí un voltaje. Y tiene un valor que tenemos que conocerlos nosotros para hacer ejercicio de diodo. Esta banda tiene un voltaje de 0.7 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando un electrón venga por aquí, ¿no? Cuando un electrón venga por aquí, va a venir por acá, va a llegar hasta aquí y se va a pillar con esta banda. Esta banda que es como un bloqueo, es como un peaje que le va a decir, a ver, al electroncito, a menos que tengas al menos 0.7 voltios, no vas a poder cruzar. Imagínense que la fuente tiene 0.5 voltios, que yo la he puesto en que sea de 0.5 voltios, esta fuente. Ok,
flujo real de electrones. El electroncito va a venir por acá, va a querer porque está aquí, sabe que acá hay un positivo y quiere hacer este recorrido del electrón. Esto es lo que sucede en la realidad. No tengo otra manera de explicarlo de esta manera un poquito infantil, pero la idea es que se entienda. Va a venir por acá, llega aquí y el peaje le va a decir, bueno, paga 0.7. Y el electrón va a estar tipo, solamente tengo 0.5. Entonces le van a decir, no pasas. No tenés fuerza suficiente para hacer el salto desde aquí hasta acá, porque tiene que saltar el electrón. Pero necesita esta fuerza para saltar. No la tiene, pues no va a pasar. Y en este punto el material, es decir, está polarizado directamente, es cierto. Habíamos dicho que polarizado directamente existía el flujo, pero no está pasando ese umbral de 0.7. Entonces, aunque esté polarizado directamente, no va a haber flujo, porque no logran pasar los electrones. Ahora, si yo a la fuentecita agarro, por lo menos que pase un poquito, yo la establezco en 0.8. Basta con eso, basta con ese decivoltio de más. Ahora sí, el electrón va a venir hasta acá y le van a volver a preguntar, ¿tenés la fuerza suficiente para pasar? Tiene de más. Entonces va a saltar, el negativo está aquí, aquí tiene más negativos. Una vez que hace el salto, obviamente esto lo va a repeler. Es negativo ¿no? Pero como ya saltó, va a ser mayor la fuerza de atracción que tengas en la parte positiva de la fuente. Entonces no se va a quedar aquí el electrón, va a correr hasta aquí. Entonces va a existir el flujo de electrones a través de este circuito. Voy a tener una corriente y ahora sí, polarizado directamente y con una diferencia de potencial mayor a 0.7 voltios, voy a tener el flujo de corriente. ¿Ok? Es importante este dato que ya se lo aprendan de una vez, que el umbral, es decir, el mínimo de voltaje que deben tener mi fuente, digamos, para que exista corriente es 0.7 voltios. En el caso del silicio, también hay semiconductores de germanio, hay diodos de germanio, que es otro semiconductor, que ese es 0.5 su umbral, pero no van a pillar semiconductores de germanio. Hoy en día ya no. Ya no se pillan. Bueno, eso como detalle. ¿Qué pasa con la polarización inversa? Digamos. Pues bueno. Negativo y positivo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, el momento en el que ustedes la colocan así la fuente, estas cargas positivas se van a sentir atraídas hacia el negativo de la fuente, porque signos opuestos se atraen. Entonces va a pasar algo muy distinto. Todas las cargas positivas que existen en este semiconductor se van a pegar lo más posible a esta parte de acá. Entonces todo se va a quedar acá. Y en la otra parte igual. Todas las cargas negativas que están aquí, al detectar la presencia de un polo opuesto, se van a agrupar en este otro extremo. Fíjense que ahora la banda que antes era, por estar tan cerca, era de 0.7, se ha hecho más grande la brecha. Es decir, para llegar desde aquí, para saltar desde aquí hasta aquí eran 0.7 voltios, para saltar desde aquí hasta acá, se necesita una diferencia de potencial tan grande, tan inmensa, hablamos de quizás miles de voltios, que antes de que salta algún electrón se va a destruir el material, porque no va a soportar tanta diferencia de potencial, ya hablando del material, digamos. Entonces, pero soporta mucho, ¿ok? Ustedes pueden meterle a un diodo real 20, 30, 50, 100, 200 voltios, 220 voltios en polaridad, digamos, polarizado inversamente, y el diodo no va a conducir y no se va a destruir. No conduce por la teoría que les estoy explicando, porque ahora el electrón, cuando esté aquí, el electroncito, y quiera saltar de aquí hasta acá, este salto es enorme. Repito, necesita miles de voltios, y antes de que pueda saltar, el material se va a destruir. Entonces, ¿qué está haciendo el diodo? Se está comportando como un aislante.
Y no he cambiado de diodo. Lo único que he hecho ha sido cambiar la polaridad de la fuente. Así funciona un diodo, chicos. Polarizado directo y con una diferencia de potencial de la fuente mayor a 0.7 va a conducir. Lo cual no es complicado porque en las fuentes que conocemos, pues, suben a 1 voltio, ¿no? Nadie trabaja con... No regulamos de 0 a 1 voltio. Entonces, bueno, aunque se puede, pero es una electrónica mucho más compleja. En cambio, polarizado inversamente se comporta como un aislante. No existe flujo de electrones. ¿Okay? ¿Cuánto tiene que ser esa diferencia de potencial mayor a 0.7? ¿Con qué necesito que se queden ahorita de toda la teoría? Número 1, ubiquen de una vez ya, si es que todavía no se han dado el tiempo, de que el ánodo es el que está conectado en el diodo real, que el dibujito es, pues, es un material negro, ¿no? Que tiene una bandita aquí blanca. Bueno, donde está la banda blanca es el cátodo, y donde no está, digamos, obviamente, es el ánodo, ¿bien? Que viene bien con la simbología porque hablamos de que en el esquema la rayita indica el cátodo y el inicio de la flecha indica el ánodo. Tienen que saber eso de una vez. Conozcan que es un material intrínseco, que es un material extrínseco. ¿Cuánto es el voltaje que tiene que superar? Se llama el voltaje umbral del diodo que tiene que superar para que empiece a conducir en directa. ¿Y por qué sucede? Bien. Yo nomás recuerdo esas 2 preguntas de examen. Creo que habían otras, pero todo está incluido dentro de toda la teoría que les ha dado el ingeniero y que les estoy explicando yo. ¿Alguna pregunta hasta aquí de teoría de diodos? Todo claro. Todo claro, perfecto. Bueno, por ahora esto respecto a diodos. Ahora, ¿avanzaron con el ingeniero acerca de diodos Shockley? Digo, la fórmula de Shockley. Creo que sí. ¿Sí? Ok, porque yo el anterior semestre no la avanzó, pero dio tarea de eso. Entonces lo tuve que enseñar como a mitad de semestre y bueno, fue un poco confuso porque ya no estábamos viendo diodos en ese momento, pero ahorita... Ok, pasemos a diodos Shockley. La fórmula de Shockley. ¿Qué es la fórmula de Shockley? Ok. Esto sigue siendo parte de diodos, ok. Necesito explicarlo y después vamos a hacer un ejercicio, unos 2 ejercicios y quizás hasta ahí lleguemos por la oscilatura, ¿bien? Después de diodo, ¿qué tema avanzaron? Igual, quizás llegamos hasta ahí. Creo que era fuentes, ¿no? Fuentes. ¿Ya vieron fuentes regulables? Rectificadores, diré. Sí. Ok, sí, tenemos que ver rectificadores. Hay tiempo, aún hay tiempo. Tenemos hasta las 5:30. Bueno. ¿Qué pasa con Shockley? Bueno, a ver, nosotros sabemos que el voltaje, la corriente diré es directamente proporcional al voltaje, ¿no? Es decir, yo puedo decir que el voltaje es directamente proporcional a la corriente. O sea que a medida que sube el voltaje, sube la corriente, ¿no? Eso lo sabemos todos. Llamémosle a este el eje de voltaje y a este el eje de las corrientes. ¿Qué se hace en matemática o en física cuando yo quiero deshacerme de una proporcionalidad? Tengo que añadir una constante, ¿no? Una constante que me represente esa proporcionalidad. En el caso de esa constante es la resistencia. Me deshago de la proporcionalidad, coloco el igual y entonces yo digo que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y que esa constante es la resistencia y tenemos la famosa ecuación de... Ay Dios, no puedo creer que me he olvidado de esto. Dios, me olvidé, increíble. Bueno, pero conocemos esta fórmula, si alguien la conoce, es que se me va el nombre a veces, no soy tan inteligente. ¿Okay? La conocemos, ¿no? Voltaje igual resistencia por intensidad, en el que vemos que es lineal la relación, es decir, a medida que el voltaje sube, de manera lineal también sube la corriente. Y tenemos esto, ¿no? Que esta es la resistencia.
Y ya bueno, podemos usarla como queramos. Si tengo un voltaje de 220 y tengo una resistencia de 220 también, definitivamente que la corriente tiene que ser 1, ¿no? Para que se mantenga la igualdad. Es lineal. ¿Qué pasa con el diodo? Pues que el diodo es un bicho alineal. Como, no me acuerdo dónde lo escuché esa expresión. Es un material alineal. Tiene un comportamiento alineal. No cumple esto. No lo hace. Le vale verga. El diodo lo que hace es algo bastante distinto. De manera ideal, nosotros esperaríamos el diodo el siguiente comportamiento. Nosotros queremos que cuando el voltaje tenga valores negativos, ¿no? Es decir, cuando esté polarizado inversamente, es decir, en valores positivos es porque el voltaje está polarizado directamente, y valores negativos cuando tengo la fuente polarizada de manera inversa. ¿Qué va a pasar? Esto es corriente, obviamente. Esto va a ser corriente. ¿Qué va a pasar con la corriente? Yo esperaría que para voltajes negativos sea 0, ¿no? 0. Bien, bueno, no lo puedo dibujar al ras, pero 0. Y que cuando pase de 0 a un valor inmediatamente después del 0, ¿no? Ni siquiera 1, 0.00001, que empiece a conducir, es decir, que exista toda la corriente que me pueda dar. Este es lo que yo esperaría del diodo de manera teórica, ¿no? Sería el comportamiento ideal. Pero acabamos de aprender que el diodo en realidad no, digamos, seguimos un poco en el mundo ideal, pero ya aprendimos que en polaridad inversa no va a conducir, no va a existir corriente. Llega a 0, tampoco va a conducir, tiene que llegar a 0.7 voltios, y ni bien pase 0.7 voltios que empieza a conducir, ¿no? Que exista corriente. En mi imaginación esta es una línea recta, y en la suya espero que también lo sea. Pero ahora sí, ¿qué sucede realmente? Pues que no sucede esto. El comportamiento real de un diodo es que en polaridad inversa existe una minúscula corriente de fuga, ¿bien? Minúscula, pequeña, muy pequeña, que ni se la toma en cuenta, del orden de los nanoamperios, pero existe, pasa el umbral de los 0.7 voltios y todavía tiene que suceder un comportamiento exponencial antes de que la corriente por fin empiece a circular de manera libre, ¿no? Este azul es el comportamiento real del diodo, es lo que realmente sucede con la corriente dentro del diodo. Y el señor que logró dar con una fórmula que me explica perfectamente, iba a decir perfectamente a la perfección, pero es una redundancia, de manera perfecta qué sucede con la corriente en un diodo, fue el profesor Shockley. ¿Okay? No me acuerdo el nombre, pero nos da con una fórmula. Él dice que la corriente a través del diodo va a ser igual a la corriente que tenga la fuente multiplicado la exponencial del voltaje existente en el diodo dividido un parámetro n multiplicado por un voltaje térmico, todo eso menos 1. ¿Bien? Esta es la fórmula de Shockley. Paso por paso. ¿Qué es ID? Esa es la corriente del diodo. Sería estos valores, este valor azul. ¿Ok? Es ese valor azul. Esta IS, perdón, me equivoqué, no es la corriente de la fuente, sino que es la corriente de fuga, me parece que se llama, que es esta pequeña corriente que digo que existe en polaridad inversa, que es necesario que se tome en cuenta. ¿Ok? Esa es la IS, por eso les digo que es muy pequeña. Incluso creo que es del orden de los picoamperios, ya una cosa pero despreciable. N es una constante de proporcionalidad.
Perdón, es un parámetro que está definido por la creación del diodo. Es un parámetro real, a ver, ¿cómo se lo explico? Depende del diodo, cómo se crea. Cuando alguien hace un diodo, a veces la calidad lo establece como que esta N tiene un 1 para algunos casos de los diodos o es un 2. Toma valores enteros. En la mayoría de los casos toma valores entre 1 y 2, ¿bien? De 1.1, 1.7, el fabricante tiene que dar en el datasheet, en la hoja de datos, ese valor N, ¿ok? Es un dato de fábrica, digámosle. BD es el voltaje del diodo, es, digamos, el que le estoy aplicando, ya sea que sea negativo o ya sea que sea positivo. BT es el voltaje térmico, que de nuevo es una constante que se define por medio de hacer, de exponer al diodo a ciertas situaciones térmicas, como que lo máximo que soporta en temperatura hasta qué voltaje llega, digamos. Es una constante, ¿bien? Suele ser de 0.55 voltios, igual, depende del fabricante. Y todo esto, Shotcliffe lo trabajó y llegó hasta esta fórmula, ¿bien? No vamos a desglosar la fórmula porque no serviría de nada, pero aquí está. No sé si el ingeniero se las dio bien así, porque el anterior semestre me parece que no la dio o la dio muy rápido y después dio tarea y pues todo el mundo estaba perdido, creo. Bueno, esta es la fórmula de Shotcliffe, ¿bien? Es la que me expresa lo que sucede realmente con la corriente en un diodo. Bien, repito, el amarillo es el comportamiento ideal, el verde es el comportamiento, llamémosle un poco más preciso, no me acuerdo qué nombre tiene ese, y ya el azul es el comportamiento real, que es una exponencial, es una curva exponencial, fíjense. Bueno, ahora pasemos a hacer unos ejercicios para que quede claro, al menos la fórmula, ¿no? De diodos anteriormente, lo que necesito que quede claro es la teoría más que todo, porque ejercicios de diodos no hay mucho, ¿bien? Directamente se pasan a los ejercicios de reguladores de fuentes, ¿no? De rectificadores, lo vamos a ver ahorita. Ejercicios de diodos son más estos de este tipo de Shotcliffe que vamos a hacer ahorita, ¿bien? Entonces, quédense con la teoría de diodos, anótense la fórmula si no la tenían, vayan haciéndose el formulario de esta formulita de Shotcliffe y hagamos un ejercicio ahorita. Bueno, vamos a hacer este ejercicio de acá, que si tienen suerte el ingeniero lo repite. Es muy posible. Considere un diodo real. Bien, si es real, si el ejercicio me dice un diodo real, ustedes ya saben directamente a usar Shotcliffe. Tienen que tener la fórmula ahí lista. Un diodo real con un voltaje térmico igual a 26 milivoltios. Esto es casi que constante, este valor de 26 milivoltios. Si el ejercicio no les indica el voltaje térmico, ustedes asumen 26 milivoltios. Bien. Una N nos dice el ejercicio de 1,7. Es un valor adimensional, es una constante dimensional. Una corriente de fuga de 16,7 picoamperios. Es lo que hablábamos, ¿no? Pico, 10 a la menos 12. Es un valor bastante despreciable, pero que para Shotcliffe sí hay que tomarlo. Y ahora nos dice, calcule la corriente en el diodo cuando el voltaje es de 0.55 voltios. Voltaje D son 0.55 voltios. Esta parte es la más sencilla, chicos, porque es pura fórmula, ¿no? Nosotros vamos a decir por Shotcliffe bueno, se lo va a hacer. Escribiríamos la fórmula para tenerla a mano. Esta corriente de fuga multiplicado E elevado a la BD dividido N por BT por menos 1.
Es un reemplazo de valores, ¿no? Bastante directo. Entonces, yo colocaría aquí 16,7. De una vez lo coloco por 10 a la menos 12, porque es pico. Amperios. Multiplicado a las 0.55 voltios dividido el parámetro n 1.7 y eso multiplicado por 26 por 10 a la menos 3 voltios, ¿no? Y todo eso menos 1. Si lo metemos eso a la calculadora, ok, pueden hacerlo paso por, yo les recomendaría que lo hagan paso por paso, ¿no? Para que no se equivoquen, es decir, primero hagan esta división, eleven ese resultado a e elevado a lo que saquen, a eso restenle 1 y por último multipliquen 16 por 16.7. Si lo hiciéramos un poquito así, aquí yo me podría quedar con los 16,7 por 10 a la menos 2 amperios. Dios, cómo llega el sonido hasta acá. Aquí debería darles 253.580. A ver, mira si me responde Pachita. No me va a poner mensaje. LOL, eso no fui yo. Y ya así por último ya, pues me quedaría esto como 4,23 por 10 a la menos 6, que yo puedo dejar esto ya en notación científica como 4,23 microamperios, ¿no? Bueno, esa sería la respuesta del ejercicio. Repito, es reemplazo de fórmula, ¿no? Ahora analicemos un poquito. El voltaje que le estoy aplicando al diodo es de 0.55 voltios, ¿no es verdad? No llega a los 0.7 voltios, definitivamente que no. Sin embargo, ya vemos que existe una corriente pequeña, bastante pequeña, no tanto como los picoamperios, que es 10 a la menos 12, pero siguen en el orden de los microamperios. Recordemos que cuando trabajamos en electrónica, al menos usamos valores de miliamperios, ¿no? Aquí es 2 veces más pequeño que eso, entonces es una corriente que sigue siendo despreciable. Estamos cerca del umbral que necesitamos llegar, los 0.7 en el voltaje en el diodo, pero no llegamos, ¿no? En términos generales, no existe corriente a través del diodo, ¿no? O bueno, no una útil, son microamperios, no sirven. Existe, ¿no? A ver, existe corriente, pero es muy pequeña, a eso voy. Y eso nos lo está mostrando la ecuación. Tengo otros 2 ejercicios de Schottky, bastante parecidos porque, repito, es un reemplazo de fórmula. Se los voy a enviar para que lo hagan ustedes y me los pasan a mí a modo de tarea para que de una vez practiquen, ¿ya? Si resulta que el ingeniero les pasa el mismo práctico, pues bien por ustedes porque ya lo tienen hecho. ¿Bien? Pasemos a rectificadores que, a ver, en media hora vamos a ver si podemos avanzar un poquito de rectificadores, ¿bien? Bueno, empecemos. Una pregunta. Dime. El ingeniero avanzó esos diodos ENP, NPN, ¿eso a qué se refiere? ¿Acabas de llegar? No, pero solo avanzamos PN, NP o no avanzamos la combinación de los 3. Te explico. La combinación de 3 materiales semiconductores, porque estos no son diodos, ¿ok? Estos son semiconductores. Este es semiconductor tipo N, semiconductor tipo P. Un diodo es la unión de un semiconductor tipo N con un semiconductor tipo P. Vos haces esa unión y tenés un diodo. También existe otras opciones, que es agarrar y unir
un material semiconductor tipo P con un material semiconductor tipo N y añadirle un material semiconductor al final tipo P, y lo que obtengo es un transistor, que creo que eso es lo que están ahorita en transistores. Un transistor no es más que la unión de estos materiales semiconductores. Si está así como lo dibujé, es el transistor PNP, que creo que lo están viendo con el ingeniero ahorita. También existe, Cierto, está bien, ese es. también existe la otra variable, que es el NPN, ¿no? Bueno, ahorita no estamos en transistores, ¿no? Cuando lleguemos a transistores lo voy a explicar ya en su momento. Ahorita estamos en diodos y vamos a pasar a rectificadores. Yo creo que la siguiente clase les estaría explicando la teoría y ejercicios de transistores, ¿sí? Pero para que, a modo de pantallazo y para que ya lo tengan en mente, también, ¿no? Es esto, un transistor no es nada más que eso. Es la unión de tres materiales semiconductores, de esta forma. E igual hay un tipo de transistor bastante más, no raro, ¿no? Porque se usa, pero rara en su funcionamiento porque es la unión de 5 materiales tipo N y 4 tipo P de una manera bastante extraña, creo que es más o menos así. Y aquí abajo queda un N. Tiene un nombre este transistor un poco raro, pero se usa mucho en electrónica. Y bueno, para que se den cuenta de que hay bastantes opciones de uniones de semiconductores. Bueno, si el ingeniero no les avanzó así como les he enseñado yo se los he dado así porque, repito, entró al examen esa teoría. Por eso estaría bueno que me hayan prestado atención, y si no, que repasen el video que lo voy a subir. Bien, no hay problema. Salió en el examen, ¿sí? Quizás en la clase no lo avanzó, pero lo metí al examen y pues bueno, tengan cuidado. Por eso me he metido tanto a la teoría de diodos. Ok, iba a empezar con rectificadores. Bueno, ¿qué pasa con los rectificadores? Rectificadores. Vamos a ver lo que podemos hacer en media hora, ¿sí? Es que necesito explicarles esto para que puedan hacer el ejercicio, ¿sí? No lo hago por pesado, ¿ya? Bueno. Hagamos la configuración. Tengo una fuente normalita, toda chida. Tengo un diodo, ¿bien? Un diodo semiconductor. Y tengo una carga, ¿no? Una carga que la solemos representar como una resistencia. Perfecto. Ahora, empezamos con las gráficas. Yo les expliqué todo esto, lo que les expliqué era en corriente continua, ¿no? Con fuentes DC. ¿Qué pasa con la alterna? ¿Qué pasa con la alterna? Es decir, la que nos da la CRE, ¿no? La que existe ahí en el enchufe. Sabemos que es corriente alterna, son 220 voltios, pero ese valor es el valor eficaz. Realmente lo que la CRE, el pico al que llega la CRE son 330 voltios, creo, a una frecuencia de 50 Hz. En otros países es de 60. Vamos a llegar a todo eso tranquilos, pero esto es lo que ya deberían saber, ¿no? ¿Y qué sucede con el voltaje alterno, ¿no? Bueno, como su nombre lo indica y como creo que ya deben saber, la alterna tiene esta forma, ¿no? Es decir, cambia constantemente de estar, digamos, polarizado directamente a polarizado inversamente. De manera sinusoidal tiene esta forma, ¿no? La alterna. Bueno, analicemos qué pasa ahora en el diodo. Esta gráfica que dibujé allá arriba es la gráfica del voltaje, digamos, de la fuente. ¿Qué pasa con el diodo? ¿Qué habíamos dicho sobre el diodo? Sobre el diodo habíamos dicho que polarizado directamente, polarizado directamente permitía el paso, ¿no? De la corriente y por lo tanto del voltaje, y polarizado inversamente no, lo impide. Entonces,
cuando estemos en los ciclos positivos de la corriente alterna. En los ciclos positivos, como el diodo lo va a tomar como que está polarizado directamente, pues va a existir. En la carga, diré en la carga, esta sería en la carga realmente, por eso la puse ahí para analizarla ahí. Pues la carga va a ver esto. Ahora va a llegar hasta aquí, y ¿qué va a pasar con el diodo? Cambia la polaridad, es decir, es como si yo tuviera una fuente de DC de este tipo. Así, en ese ciclo. ¿Y qué hace el diodo? Corta todo paso de corriente. Entonces no existe voltaje y aquí estaría en cero. Vuelve a pasar a el ciclo positivo. ¿Cómo interpreta eso el diodo? El diodo interpreta eso como que está polarizado directamente. Y aquí va a volver a dejar pasar el voltaje. Y así sucesivamente. ¿Qué logré con esto? Con esto he logrado eliminar el ciclo negativo y quedarme solamente con el ciclo positivo. Esta manera tan cutre, este arreglo tan cutre como lo ven ustedes, esto es un rectificador de media onda. ¿Sí? Es así de simple. Solamente colocan un diodo a una fuente alterna, ¿no? Y ya logran rectificar la corriente. Ahora seguramente me dirán, ¿qué pedo, no? Si la rectificación se supone que el voltaje DC es una línea recta así, ¿no? Pues sí, ya vamos a llegar a eso. Pero repito, de una manera cutre y sencilla, este voltaje ya está rectificado. Solamente porque eliminamos el ciclo negativo. Bueno, eso respecto al rectificador de media onda. Ahora, es bastante ineficiente, ¿no? Porque pierdo la mitad de la energía. El ciclo negativo no lo recupero. Bueno, es cierto, y es por eso que algún genio o algún grupo de genios bastante, bueno, genios como tal, se les ocurrió, ok, necesitamos hacer uso de esa onda que perdemos. ¿Cómo le hacemos para trasladar ese semiciclo negativo al positivo y usarlo? Bueno, para eso es que existe el muy famoso llamado puente de diodo. Vamos a hacer la fuentecita por acá. Ay, Dios, de que estos chicos van a seguir todo el día, van a practicar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, puente de diodo. ¿Qué es el puente de diodo? No es nada más el puente de diodos que un arreglo de 4 diodos conectados de tal manera que consiga aprovechar ambas partes de la onda, ¿sí? Esa es la magia, por así decirlo. ¿Cómo se hace? Bueno, desde aquí, desde este punto, colocamos un diodo en esta posición. Otro diodo por acá. Otro diodo por aquí. Pues bueno, la verdad que no puedo dibujar mejor. Ok, este punto de aquí es el que se conecta al negativo y tendríamos estos otros dos por donde saldría mi corriente o mi voltaje rectificado, ¿no? Coloquemos una carga para hacer el análisis. Ok, ya conocemos nosotros que el alterna, sabemos la forma que tiene. Ahí sí. Ah, Dios, no, está muy feo. Dejémoslo en eso. ¿Qué pasa ahora? Ahora sí, hagamos el análisis. Semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo.
¿Qué ve la carga? ¿Qué va a ver la carga? Ok, la carga está en el semiciclo positivo, ¿no? Es decir, es como si tuviera la fuente de esta manera. ¿No es verdad? ¿Qué sucede entonces aquí? Bueno, que la corriente va a querer venir por acá. Ahora volvemos al uso convencional, ya, al de toda la vida, no hay problema, se puede hacer. Digamos que va por aquí, ¿no? El flujo llega hasta este punto. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Puede pasar por acá? No, no puede, porque aquí se topa con un diodo, que este diodo lo va a ver que está de forma inversa, ¿no? Porque no puede entrar por aquí porque aquí tiene un cátodo. Tiene que entrar por el ánodo, obligatoriamente. Por acá sí puede, porque por acá se topa con el ánodo y el flujo existe entre ánodo y cátodo. Entonces va a venir por acá, llega aquí y se vuelve a preguntar, ¿puedo venir para acá? No, no puede. Entonces no le queda otra que venir aquí y perfecto, lo va a ver esta parte. Y así mientras se mantenga el semiciclo positivo. Fíjense que el voltaje está saliendo, digamos, el positivo, por así decirlo. Si hablamos de DC, aquí saldría el positivo. Y luego cuando retorne, ¿qué va a hacer? Llega aquí y el retorno, ¿cómo lo hace? Lo hace por acá. ¿Por qué? ¿Se puede venir hacia acá? Parecería que sí, porque el diodo lo permitiría, pero ya existe un flujo que está viniendo por aquí. La corriente nunca va a seguir, digamos, no se va a ir a chocar con otras fuentes, con otro flujo. Es decir, sí, o sea, en circuitos unos hemos visto, ¿no? Que la corriente, pues, en un nodo se choca entre varios puntos, pero como hablamos de una sola fuente, de un solo flujo, ese mismo flujo no puede acabar en donde el otro flujo sigue, ¿me entienden? Entonces por aquí no se va a ir, a pesar de que el diodo está abierto, porque acá ya existe flujo en esta línea. No puede venir y oponerse a este flujo y, qué sé yo, batallar este contra el que va para allá. No, ¿ok? Solamente le queda irse por acá, llega a este punto y lo mismo. No puede irse por aquí porque el flujo ya está, primero vino por aquí, ya existe el flujo acá. Entonces no le queda otra que venirse por abajo y lograr lo que quiere, que es llegar al negativo de la fuente, ¿no? En ese semiciclo. Entonces, y fíjense que retorno por aquí, ¿no? Es decir, estamos diciendo que por acá tengo mi positivo y por acá tengo mi negativo, ¿no? Ya de la fuente rectificada, digo. O sea, mi resistencia ve por acá positivo y por acá negativo. Ok. ¿Qué pasa cuando entra el semiciclo negativo? Es decir, lo voy a hacer con otro color. Positivo aquí y negativo acá. ¿Qué pasa ahí? Bueno, veamos. Van a ir por acá. Recién acaba de cambiar, o sea, acaba de cambiar de polaridad. Es como que todo está libre. Entonces viene por aquí. Todos los caminos están abiertos. Llega a esta bifurcación. ¿Puede entrar por aquí? No, porque está bloqueado. Aquí está el cátodo, no puede entrar. Entonces solamente le queda irse por acá. Fíjense que entra por donde entró la anterior igual. Entonces, por eso es que esta parte es lo que yo le llamo el positivo de rectificado, ¿no? Entonces estoy obteniendo esa onda de ahí. Está entrando, pero está entrando por el mismo polo por donde entró antes. Entonces, que yo le estoy llevando al positivo. Estoy obteniendo esto. ¿Y cómo es el retorno de esa parte? Pues bueno, entra por aquí, va a venir por acá. Y lo mismo que sucedió antes. No va a entrar por acá. Va a ir por aquí. ¿Cómo es? Por acá iré, por acá. Porque el flujo ya empezó aquí abajo. Entonces no va a entrar por aquí, sino que al revés va a entrar por acá. Llega aquí y tampoco va a entrar por acá porque ya existía el flujo ahí. Entonces no le queda de otra que salir por aquí arriba y llega al negativo. Y así sucesivamente. Bueno, un poco feo la onda, pero espero que ya se haya entendido. ¿Qué conseguí? Conseguí aprovechar las dos partes de la onda, las dos mitades,
y todas las estoy haciendo positivas. Y así sucesivamente. Esta rectificación usando el puente de diodo es lo que se conoce como rectificación completa o de onda completa, porque aprovecho toda la onda. ¿Bien? Y lo único que necesité fueron 4 diodos. Que por si acaso, si nunca los han comprado, estas huevadas cuestan 50 centavos. Ahora, pueden hacerlo de esta manera, digamos, si a alguien le gusta la electrónica, sé que ustedes son de telecomunicaciones, pero si a alguien le gusta la electrónica, pueden hacerlo así, se compran 4 diodos, hacen la prueba, se van a dar cuenta que funciona, pero hoy en día también venden ya el circuito integrado, digamos, que no es más que una cosita pequeña, bastante pequeñita, con 4 patitas, que si no me equivoco, estas son las entradas alternas, es decir, como es alterna, pues no tiene polaridad, no importa, la cuestión es que lo conecté y te dice que por aquí te sale rectificado. Es lo mismo, es el mismo principio, aquí dentro de este cacharrito están contenidos los 4 diodos, pero es mucho más simple, ¿no? Esta huevada creo que cuesta $1, es más barata incluso que comprarte 4 diodos. Pero bueno, como detalle nomás, ¿no? Para que lo sepan. Hay otros integrados, hay diferentes modelos, hay diferentes formas de todo. El puente de diodos en realidad, de nuevo, significó una genialidad dentro del mundo de la electrónica. Es una cosa que los electrónicos tienen muy afianzado en el corazón. Ok, ya espero que hayan entendido un poco de teoría de rectificadores, cómo es que sucede esto, para que no piensen que es magia, es bueno que se sepa. Y pues bueno, si hablamos de hacer ejercicios, que seguramente eso es lo que les gustaría, podemos hacer ejercicios. De paso así les doy las fórmulas una vez. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, asumiré que no. Así que hagamos este ejercicio 15 minutos. ¿Será que da para hacerlo? Bueno, hagámoslo. Se ha conectado un rectificador de media onda. Empecemos con el de media onda, el más simple. Para proporcionar a través de la línea doméstica de CRE, queremos conseguir un voltaje CD, ahorita les explico lo que es esto, de 6 voltios. Para una carga que consume 150 miliamperios. Es decir que la corriente que yo espero en mi carga, llamémosle una resistencia, es de 150 miliamperios. Ahora, determine la relación de espires del transformador, el factor de rizo del transformador, el factor de rizo si se incluye un capacitor. Eso no lo vamos a hacer porque eso es filtro. ¿Avanzaron filtro, chicos? Me imagino que sí. Creo que sí. Tienen que haber avanzado filtro. Ok. Todo eso lo puedo explicar a medida que hacemos el ejercicio, ¿sí? No se asusten. Hemos avanzado filtros. Ok, han avanzado filtros, sí. Tienen que haber avanzado filtros, ahora que lo pienso, claro. Factor de rizo si se incluye un capacitor de 220 microfaradios como filtro y un filtro para producir un factor de rizo del 5%. Bueno, tranquilos, empecemos. Lo primero que yo les recomiendo hacer es que se hagan el dibujito, ¿ok? Algún ingeniero me dijo una vez que el buen ingeniero siempre se hace su dibujito, aunque no sepa dibujar, pero lo hace. Entonces, yo tengo una fuente alterna que para mí es mi enchufe de la CRE, ¿no? Eso me está diciendo el ejercicio que estoy tomando de la CRE. Ahorita vamos a ver qué valores debo tener en cuenta para hacer esto. Okay. Obviamente la CRE me entrega 220 voltios y obviamente que yo no voy a usar en mi circuito 220 voltios. Estamos viendo que voy a usar 6 voltios en realidad. Así que de primera necesito sí o sí un transformador. Y no expliqué transformadores, que ahora que lo pienso ya haberlo explicado. Bueno, se puede. Todo se puede a medida que hacemos el ejercicio.